Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Día a día y poco a poco vamos avanzando en la lectura sistemática de la Biblia y hemos llegado al día 70. ¿Cómo avanza el tiempo de rápido? Igualmente quiero aprovechar la oportunidad para compartirte dos materiales que sé que serán de ayuda para tu crecimiento. Este libro llamado La Trinidad, que pronto lo estaré leyendo con ustedes en próximas ediciones en directo. El libro de la Trinidad para entender la naturaleza de Dios. Ya entendimos un poco la naturaleza de Cristo con el tema de la cristología y la soteriología. Y también tengo esta guía de estudio a propósito de estar leyendo el libro de Josué. La guía de estudio Lecciones de Josué acerca de la fe. Estos ejemplares en digital están a tu alcance, totalmente gratuitos. Solamente debes escribirme al número que voy a colocar ahora en la pantalla. Ahí está, más 57 314 358 1359. Me escribes y con gusto te compartiré estos dos materiales. Hoy vamos a leer los capítulos 14, 15, 16 y 17 del libro de Josué. Entonces la recomendación de siempre es orar. Recuerden orar antes de hacer la lectura. Si ya hiciste tu oración, entonces comencemos. Nos habíamos quedado en el capítulo 13 con un Josué ya envejecido y todavía había mucho territorio por conquistar. Tomando en cuenta esta información previa, nos dice el versículo 1 del capítulo 14, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y media, porque ya 2 y media habían tomado posesión en el lado oriental. Porque, ahí lo dice el versículo 3, porque a 2 tribus y media les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín. Y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y sus rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, que era donde se había sentado el arca inicialmente, y Caleb, amigo de Josué, por supuesto, hijo de Jefonet, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea. Tú te acuerdas, ¿verdad? Lo que pasó hace 38 años atrás, tocante a mí y a ti. Bueno, yo era de edad de 40 años. Imagínate tú, era un hombre de 40 años. Yo tengo 43. En el momento que estoy grabando este video, yo tengo 43 años. Yo conozco gente que tiene 60, 50 y tantos y me dicen, oye, estás joven. Pero yo veo muchachos que tienen 20, 25, incluso hasta 30 y dicen, oye, ya usted está mayor, ¿no? Bueno, en comparación con muchas personas, Caleb y Josué, que seguramente eran contemporáneos, ambos tenían 40 años aproximadamente. Aunque Caleb dice, mira, yo tenía 40 años en aquel entonces. Ya han pasado 38 años más. Entonces, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Yo ahora yo era, ahí versículo 7, y mis hermanos, versículo 8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como hoy, como él me dijo,
estos 45 años, desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés. Ahí dice 45 años. Cuando Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí yo soy de edad de 85 años. Vamos a detenernos un momento allí. Vale. Caleb tenía 40 años. 40 años. Después que él viene de ser un espía y de lo que Dios le dijo a ellos que se iban a quedar en el desierto hasta completar 40 años en el desierto. Si Caleb tenía 40 años, pero en realidad transcurrieron 38 años en el desierto porque ya habían tenido 2. Para completar 40 faltaban 38. Cuando Caleb cruzó el río Jordán, en mis cálculos, Josué y Caleb tendrían 78 años. No tenían 80, 78. Pero Caleb dice que él tiene 85. Lo que me hace entender que desde que cruzaron el río Jordán hasta este momento habían transcurrido 7 años. 7 años. Tenía 40 más los 38 del desierto. Son 78. Y si tiene 85, entonces desde que cruzaron el río Jordán hasta este momento han transcurrido 7 años. 7 años donde Dios ya le dice a Josué, Josué está viejo. Y Caleb también está viejo, tiene 85 años. Pero no era de edad Moisés de 80 cuando fue a enfrentarse al faraón. Y no era de edad de 83 Aarón cuando hizo lo mismo. Entonces sí, eran personas de la tercera edad. Pero óyeme, estamos hablando de personas que vivieron hace más de 3000 años en el pasado. ¿Sí? 3000 o 2000 y pico. Una cantidad de años bastante considerables. ¿Qué pasa? Que esta gente era más enérgica que nosotros. Al punto de que Caleb dice, yo soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió cuando era mi fuerza en aquel entonces. Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Un hombre de 85 años, chicos. Que dice que tiene la misma fuerza que cuando tenía 40. ¿Qué estilo de vida tenía Caleb? ¿Cómo era su alimentación? ¿Cómo era su régimen de vida diario? Evidentemente comía maná en el desierto, pero también comía de vez en cuando su cordero, ¿no? ¿Qué pasa? Que el estilo de vida que Dios había establecido para Israel, las normativas de vida, las cuales Caleb vivió conforme a las normas que el Señor estableció, hermanos, permiten que el ser humano sea longevo, y no solamente longevo, porque una cosa es vivir muchos años y otra cosa es vivir esos años con energía, con donaire. Muy diferente. Hay personas que tienen 70 años y están adoloridos por todos lados. ¿Por qué? Porque han tenido un estilo de vida demasiado agitado, muchos problemas aquí, más la alimentación, más el descanso, más muchas cosas que se unen y estamos achacosos. Y es normal porque el cuerpo se degrada. Entonces aquí donde vemos que los planes y las normas, los principios y los consejos que el Señor da funcionan para que Caleb, un hombre de 85 años, diga, yo estoy tan fuerte como aquel día. Entonces funciona el plan de Dios. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová lo ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefonep, dio a Caleb, hijo de Jefonep, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefonet, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente, y esto está para subrayarlo, hermano, esto está para subrayarlo. Caleb había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel.
Y a veces esto no se dice. A veces este versículo pasa por allí. Caleb había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Tú quieres saber cuál es el secreto de la longevidad? ¿Quieres saber cuál es el secreto de la fortaleza, tanto física como espiritual, también mental y emocional? Seguir cumplidamente al Señor. Ahí está el secreto. O parte del secreto. Hay muchas cosas más. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue el nombre grande, fue un nombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Y aquí se termina entonces este capítulo 14 con 15 versículos, donde para mí lo principal es la actitud de Caleb y la manera como Caleb se expresa y cómo se nos muestra el secreto de la fuerza de cualquier persona si pone su vida en las manos del Señor para cumplir lo que el Señor estableció. Pasamos al capítulo número 15 y dice que la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias llegaba hasta la frontera de Edom, en la parte sur, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y su límite por todo el lado sur fue desde la costa del Mar Salado. El Mar Salado es lo que se conoce como el Mar Muerto, ¿okay? Desde la bahía que mira hacia el sur. Y salía hacia el sur de la subida de Acrabín, pasando hasta Sin y subiendo por el sur hasta Cades Bermea. Pasaba hasta Esrom y subiendo por Adar daba vuelta a Calca. Para nosotros quizá se nos hace un poco difícil entender estas ubicaciones, por eso es que las Biblias, y ahí te doy una tarea para la casa, nuestras Biblias tienen mapas en su mayoría en la parte inicial o en la parte posterior de la Biblia, aparecen algunos mapas donde se mencionan lugares principales y la ubicación donde quedaron las tribus. Entonces aquí se está describiendo dónde quedó la tribu de Judá. De allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este mar, bueno, estamos hablando del Mar Muerto, pero seguramente también se refiere al mar Mediterráneo. Este pues será el límite del sur. El límite oriental es el Mar Salado, el Mar Muerto, hasta la desembocadura del Jordán. Y el límite del lado del norte, desde la bahía del mar, en la desembocadura del Jordán. Porque el Jordán desembocaba en el Mar Salado, en el Mar Muerto, que venía del lago de Galilea, el mar de Galilea, el mar de Cineret. Y sube este límite por Bet-Ogla y pasa al norte de Bet-Arabá y de allí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumim, que está al sur del arroyo y pasa hasta las aguas de Ensemes y sale a la fuente de Rogel. Y sube este límite por el valle del hijo de Ginón, y esto es importante que subrayen este lugar, hermanos. Este lugar que acabo de mencionar, que a veces los pasamos también por alto cuando hacemos una lectura demasiado rápida, el Valle del Hijo de Ginón, el Valle del Hijo de Ginón, subrayenlo, hermano. Sigan este consejo y subrayen ese lugar, porque ese lugar será relevante para entender en el Nuevo Testamento una palabrita que se llama infierno. Esa palabrita infierno en el idioma original, en griego, que fue el idioma con el cual se escribió el Nuevo Testamento, es Gehenna. Y Gehenna es la traducción de Ginón. Gehenna, Ginón. En el valle de Ginón se hacían algunas cosas atroces, perversas, malignas, asquerosas, abominaciones terribles, que la gente lo comparó con una tortura, como algo totalmente
despreciable. Entonces de ahí viene la famosa creencia de que el infierno es un lugar de tortura donde la gente se está quemando ahí por toda la eternidad. Era un lugar de tortura. Y eso era un lugar literal. Ahí lo dice, el valle del hijo de Hinnom, la Gehenna. Subrayelo, hermano, subrayelo porque esto les va a ayudar a entender lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el territorio de Judá, deje de allí, del lugar donde el Señor caminó cuando andaba en la tierra, ahí en Judá, sube este límite por el valle del hijo de Hinnom al sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el lado del norte, y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kirian Jearim. Después gira este límite desde Baala hasta el occidente del monte Seir, o sea, la tierra creo que es del Moabita, del Amonita, perdón, el monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Tibna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón y pasa por el monte de Baala, y sale a Jasneel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar Grande, o sea, el mar Mediterráneo. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a su familia, o sea, una extensión de tierra bastante grande. Mas a Caleb, aquel hombre de 85 años que tenía la misma fuerza de hace 45 años atrás, mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba hasta Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Absa por mujer. Imagínate tú la motivación. La motivación de aquel hombre que demostrase valentía al conquistar un territorio llamado Kiriat Sefer sería casarse con la hija del hombre más valiente entre todo Israel, Caleb. Un hombre que se atrevió a decir que tenía la misma fuerza de hace 45 años atrás. Y que desafía a alguien y dice, si alguien quiere, imagínate la hija de Caleb, quizá diciendo, bueno, pero ven acá, o sea, tú me estás ofreciendo como mujer ¿a quién? A un hombre valiente. A un hombre valiente, un hombre que es capaz de dar su vida por casarse contigo, de conquistar cualquier territorio por casarse contigo. Esa mujer tenía que ser bellísima, Absa. Y además de eso, también tenía que ser una mujer espiritual, para aceptar las condiciones que su propio padre estaba poniendo. Y que ella iba a tener la seguridad que le estaba dando su padre de que el hombre con que ella se iba a casar era un hombre valiente, que iba a tener la suficiente capacidad de sostener un hogar, porque así había demostrado al conquistar un territorio. Y resulta que Otoniel, dice el versículo 17, la tomó. O sea, Otoniel fue aquel conquistador valiente. Otoniel era hijo de Cenaz, hermano de Caleb, o sea, era el sobrino de Caleb y por lo tanto era el primo de Absa. Eso es lo que pasó. Si estuvo bien o estuvo mal, cosas que ya leímos en los capítulos anteriores con respecto a que no debería haber este tipo de uniones, si estaba bien o estaba mal, el hecho es que pasó. Y le dio su hija Absa por mujer. Y aconteció que cuando él la llevaba, él la persuadió a que pidiese a su padre tierras para labrar.
Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Neguev, dame también fuentes de agua. Entonces le dio las fuentes de arriba y la fuente de abajo. Imagínate el amor que tenía Caleb por su hija, que yo no sé cuántas hijas tenía Caleb, pero por Acsa hacía lo que fuera, al punto de ofrecerla como mujer del hombre más valiente después de él, que llegó a ser su primo. Y además de eso, la influencia que Acsa tenía también, porque Otoniel sabía que Caleb no le iba a negar nada a Acsa, porque Caleb había demostrado amor hacia su hija. Si alguno se atreve a pensar que Caleb era un machista porque ofreció a su hija como trofeo, déjeme decirle que lo que Caleb está demostrando aquí es amor por aquella hija a la cual era capaz de dar todo lo que ella le pidiera. Porque Otoniel no dudó en eso. Otoniel dijo, mira, dile a tu papá que nos dé unos territorios que haya agua, ¿vale? Y ella dijo, claro, yo le pido, eso no me va a negar nada. Y se lo concedió. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y estos fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom, Caxeel, Edar, Jagur, y empieza una serie de nombres: Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Ibnan. Y aquí empezamos a hacer ejercicios de palabras difíciles para que se nos agilice un poco el paladar, ¿no? Así, para que se nos agilice un poco la lengua. Sif, Telén, Bealot, Hazor, Adata, Kiriot Esron, que es Azor, Anán, Sena, Molada, Hazar Gada, Esmón, Bet-Pelep, Hazar Sual, Berseba, que es un lugar conocido también en la Biblia, Bisotia, Baala, Lin, Esen, El Tolat, Kesil, Orma, que también es un lugar conocido, Ciclat, Matmana, Sansana, imagínate todos esos nombres, Lebaot, Silín, Ein y Rimón, todas 29 ciudades con sus aldeas. Esta gente eran unos conquistadores. En la llanura estaba Estaol, Sora, Asena, Soana, Enganín, Tapúa, Enán, Jarmún, Adulán, Soco, Aseca, Saraín, Aditaín, Gedera y Gederotaín, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Adasa, oye, Adasa era el nombre también que tenía Esther, Adasa, pero creo que es sin H. Migdalgat, de Leán, Mishpa, Jostén, Laquis, Boscán, Eglón, Cabón, Ladmán, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Maana y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. También está Libna, Éter, Asam, Gizfa, Asena, Nesif, Keila, bonito nombre, Keila, a que le pongan a sus hijas, Keila, Absin, Maresa, 9 ciudades con sus aldeas, Ecrón con sus villas y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdón con sus aldeas, Asdón con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas, hasta el río de Egipto y el mar grande, que es el mar Mediterráneo, con sus costas, y en las montañas estaba Samir, que por cierto Samir, que es un nombre que a veces lo escuchamos a otras personas que lo tienen, Samir, la traducción es diamante, ¿okay? Otro nombre bonito para que le coloquen a sus hijos. Samir, Hatín, Soco, Dana, también es un nombre común, ¿verdad? Dana. Kiriat Saná, que es Debir, Anab, Estemoa, Anín, Gosén, Olón y Giló, 11 ciudades con sus aldeas, Arab, Duma, Asán, Hanum, Bet-Tapúa, Afeca, Jután, Kiriat Arba, que el cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas.
Vamos por el versículo 55. Maón, Carmel, Silf, Juta, Jazreel, Jobdeam, Sanoa, Caín. Había una ciudad que se llamaba Caín. Gaaba y Tibna. 10 ciudades con sus aldeas. Jalhul, Hetzur, Gedor. Yo a veces me imagino a los judíos que hablan el hebreo riéndose de nosotros por pronunciar mal las palabras. Me imagino yo, no sé, si un judío llegará a ver algún video que grabe un latino tratando de pronunciar estas palabras en castellano transliterado, ¿no? Pero a veces nos preguntamos por qué tantos nombres y qué lecciones podemos sacar de aquí. Y yo he sacado una lección principal, ¿ok? Primero que nada, estos eran registros históricos que les servían a ellos como recuento de lo que había sido las conquistas de esos territorios. Por otro lado, estos nombres tienen significados que nosotros no lo entendemos porque no manejamos el hebreo todavía. Si nos diéramos la tarea de analizar estos nombres desde el hebreo original, veríamos el significado que tienen estos lugares. También podemos entender, mis queridos hermanos, con toda esta lectura de estos nombres, podemos entender que para ellos era importante saber las ubicaciones de estos territorios. Mira, yo estoy en Colombia, pero he vivido muchos años en Venezuela, o sea, soy colombo venezolano. Y yo te puedo identificar las principales ciudades de mi país y te puedo identificar ciudades a las cuales he estado y puedo relacionarlas según los lugares donde he tenido la oportunidad de visitar. Para una persona que no conoce Venezuela, que no conoce Colombia, yo empiezo a mencionar una cantidad de nombres de ciudades que las personas van a decir, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué importa eso? Para un venezolano o para un colombiano, conocer las ciudades por las cuales ha pasado sí es importante porque hay ubicación. Porque una persona no se pierde cuando conoce el lugar. Igualmente si estás en México, si estás en Estados Unidos, si estás en Canadá, si estás en Argentina, si estás en España, es importante que tú sepas los lugares por donde tienes que ir. Porque en el momento que quieras hacer un movimiento, si tú no sabes hacia dónde ir, te vas a perder. Por eso es que hay señalizaciones de los lugares en las calles y aún así a veces nos perdemos. Yo te puedo mencionar las capitales de mi país y los lugares donde he estado, porque esa ha sido mi experiencia. Así que cuando ellos describían esta cantidad de nombres es porque había sido la experiencia de lo que ellos habían logrado con la ayuda del Señor. Para nosotros no tiene valor, no tiene significado. Para ellos sí, y por eso lo escribieron, porque era la demostración de que Dios les había dado la fuerza para conquistar esos lugares y para demostrar que ese hombre Caleb de 85 años no estaba mintiendo cuando dijo, tengo la misma fuerza que cuando tenía 40. ¿Te das cuenta? Todo tiene una razón de ser. Caleb está demostrando que sí tenía la capacidad de un muchacho joven, aún él teniendo 85 años, y aquí está el resultado. La conquista de todos esos territorios. Que no estaba solo. Evidentemente no estaba solo. No que se fue él solo por allá a conquistar, pero era un estratega. Era un hombre que planificaba. Era un hombre que sabía, con la sabiduría que tenía y con la espiritualidad que había desarrollado, él sabía precisamente cómo conquistar esos territorios. Y la demostración está en esta grande lista. ¿Te das cuenta, hermanos, que sí hay lecciones que nos fortalecen y que nos ayudan a confiar más en el Señor, aún leyendo una cantidad de nombres que a veces ni siquiera entendemos lo que significan? Pero ahí hay lecciones de fe y hay lecciones de esperanza. Pasamos al versículo número 60 y dice, Kiriat Arba, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas, en el desierto, Bet Arabá, Midim, Secaca, dice ahí, Secaca, o Secaca, no sé. Nipsán, la ciudad de la sal, y en Gadi, 6 ciudades con sus aldeas, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Los hijos de Judá, no solamente Caleb, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos. ¿Por qué motivo no pudieron? O no quisieron. ¿O qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Y aquí empieza algo que nos va a ayudar a entender el libro de los jueces. El libro de los jueces, hermano, es un desastre.
Es un libro que cualquier persona en cualquier parte de la historia quisiera borrar. Pero Dios permitió que el libro de los jueces estuviese allí para demostrar la fragilidad del ser humano. Para demostrar hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se aparta de los propósitos divinos. Y aquí dice que Judá no pudo arrojar al Jebuseo que estaba en Jerusalén. Y entonces el Jebuseo quedó en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Eso lo vamos a analizar en más detalle en el libro de los jueces. Lo cierto es que terminamos ya el capítulo 15 y nos vamos al capítulo 16. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot. Y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas, hasta el límite de Bet Orón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues por heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín, por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Micmetán al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tanat Silo, y de allí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Naharat, y toca a Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná de Galilea, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Fíjate, en el capítulo 15 vimos una lista extensa de nombres conquistados por Caleb y los judíos, o sea, la tribu de Judá. Aquí vemos una lista de conquistas de los hijos de José, principalmente de Efraín, que no es tan extensa como la de Caleb. No es tan extensa. Por eso te digo, esa cantidad de nombres tienen un significado y tienen una razón por la cual se pusieron allí. Un hombre de 85 años que logró conquistar esa cantidad de territorio, y toda una tribu, por supuesto, vuelvo y repito, Caleb no estaba solo, y toda una tribu de Efraín también conquistó, pero no tanto. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas. Pero, al igual que el pueblo judío, la tribu de Judá, los de Efraín, los hijos de José, no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, hasta que quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Y aquí vuelve otra vez a pasar lo que pasó en el capítulo anterior. Pero en el capítulo anterior leíamos que el de Judá, los de la tribu de Judá, no pudieron. Aquí dice, no lo arrojaron. En otras palabras, no quisieron. No quisieron arrojar al cananeo que habitaba en Geser. Quizás pudiéramos pensar en una obra de misericordia como pasó con los gabaonitas. Posiblemente estas personas hicieron la paz porque llegaron al acuerdo de ser tributarios de Efraín. Pero ¿qué tan positivo o negativo fue esto? Si bien los gabaonitas hicieron pacto con Josué y se describe que ellos no consultaron al Señor, aquí yo no los veo tampoco consultando a Dios. Simplemente no arrojaron al cananeo. Si consultaron o no consultaron al Señor no lo sabemos. Lo único que sabemos es que esta situación les traería problemas o les trajo problemas a ellos. Y esos problemas están descritos en el libro de los jueces. Bueno, este capítulo era corto, 10 versículos nada más. Bueno, yo veo que no tenga más porque estoy leyendo una Biblia digital. Entonces voy a comprobar la Biblia física, pero me parece que tiene 10 versículos nada más. Vamos a ver. Capítulo 16 de Josué. Sí, tiene solo 10 versículos.
Y el capítulo que viene tiene 18 versículos. Y ya con eso terminamos entonces la lectura por el día de hoy. Capítulo número 17. Se echaron suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra y tuvo Galaad y Basán. O sea, conquistó esos lugares. Se echaron también suerte para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofead, aquel que tuvo 5 hijas, Zelofead, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo sino hijas. Y el nombre de estas hijas eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ahí tenemos una pregunta para curiosidades bíblicas. ¿Cómo se llamaban las hijas de Zelofead? Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Num, y de los principales, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que estaba al otro lado del Jordán. Porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetab, que está enfrente de Siquén, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín, o sea que eran vecinos, hermanos y vecinos. Desciende este límite al arroyo de Caná, la tierra de Caná de Galilea. Será un lugar de relevancia para el ministerio de Cristo. Caná, hasta el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentran con Aser al norte y con Isacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Bet-Seam y sus aldeas, a Ibleán y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo. No se olviden de Megiddo, que también será un lugar importante para el futuro. A los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Ni Judá, ni Efraín, ni Manasés lograron hacer una conquista completa. Judá, porque no pudo. Efraín, porque no quiso. Manasés, al parecer, tampoco pudo, porque el cananeo persistió en habitar. Efraín hizo al cananeo tributario, y Manasés dejó de pelear. Versículo 13. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, entonces hicieron lo que hizo Efraín. Hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. ¿Cómo una persona se hace tributario de otro? Amigos, se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo, porque nadie paga tributo si no está de acuerdo. Los gabaonitas fueron aguadores y leñadores porque Josué habló con ellos y ellos estuvieron de acuerdo. El cananeo aceptó ser tributario del israelita. Aceptó los términos y las condiciones. Se le dejó con vida. Si estuvo bien o estuvo mal, eso se va a ver en el futuro. Por supuesto que había misericordia, por supuesto que había una norma. El que quiera paz, paz tendrá. Pero hay unas condiciones.
El que quiere formar parte del pueblo de Dios y el que reconoce a Dios como su Señor tiene que vivir de acuerdo a las normas. El cananeo no puede decir, no, es que yo no soy israelita, eso no tiene nada que ver conmigo. Mire, hermano, y esto es importante que lo entendamos. Esto es importante que lo entendamos. Yo no puedo comparar la sociedad, el mundo en que vivió Josué, Caleb y el pueblo de Israel en este contexto histórico con el contexto en que tú y yo estamos viviendo. Porque ahorita aquí nosotros podemos creer lo que queramos y nadie nos dice nada. Y podemos vivir en el mismo pueblo, en el mismo barrio, en la misma manzana, ser vecinos. Yo puedo ser protestante y tener a un agnóstico al lado. Y no pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasa con la mentalidad del ser humano el día de hoy? Que aquí hay libertad de expresión, que aquí hay libertad de culto, que aquí hay libertad religiosa. Me parece excelente que eso exista así, porque cada uno debe seguir según las convicciones que haya desarrollado en su vida. Pero en aquel tiempo, los mismos cananeos, al igual que Israel, creían que todos los destinos de las personas y todas las conquistas y todas las decisiones eran movidos exclusivamente por los dioses. Por los dioses. Por eso yo hice énfasis en capítulos anteriores. Esta es la batalla de los dioses. Lo fue en Egipto y lo fue en Canaán. Y las personas cuando consideraban a un dios de otra nación superior, porque su dios había sido derrotado, ellos adoptaban la costumbre. Cuando Daniel fue a Babilonia, y fíjate que esto nos va a ayudar a entender a Daniel. A Daniel le cambian el nombre, le cambian el idioma, le cambian la comida, le cambian la vestimenta, le cambian la cultura y le querían cambiar la religión, pero Daniel nunca reconoció al dios de Babilonia, a Marduk. Nunca. Porque para Daniel, aun cuando era perteneciente a una región destruida como fue Jerusalén, Daniel sabía que la destrucción de Jerusalén vino como consecuencia de haberse apartado de Jehová. Y en el momento en que Daniel se tuvo que presentar delante de Nabucodonosor porque los sabios de Babilonia no pudieron ayudar al rey con un sueño que tuvo y no se acordaba, Daniel reconoció que el único poder para descubrir lo que el rey había soñado era con el poder de Dios y más nadie. Y el mismo Nabucodonosor reconoce que no hay otro Dios más grande que el Dios de Daniel, aunque Babilonia haya conquistado Jerusalén. Entonces los cananeos, si habían aceptado formar parte del pueblo de Israel, ellos tenían que haber aceptado primero a Jehová como Dios. Y si eso no pasó, esa idolatría del cananeo iba a ser la perdición de los israelitas. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Por eso yo les digo, cuando estemos en el libro de los jueces, nos vamos a dar cuenta si las decisiones que tomó Judá, Efraín y Manasés, por lo menos hasta lo que hemos leído, ¿fue buena o fue mala decisión? Para mí fue mala. Pero cuando lleguemos allí, lo vamos a descubrir. Y seguimos. Versículo número 14. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola parte y una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Oye, nosotros somos muchos, pero tenemos poquito territorio. Y Josué le respondió: si sois pueblo tan grande, suban al monte y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Amigo, ¿quieres más territorio? Conquístalo. Conquístalo. ¿Quieres más comodidad? Lucha por esa comodidad. Expándete. Y aunque no lo parezca, hermanos, aquí hay una lección para ti y para mí. Nosotros a veces nos quejamos mucho, que ganamos poco, que no nos va bien, que si las condiciones fueran mejores. Pero nosotros tenemos que hacer también las condiciones poniéndonos en las manos del Señor. Nosotros podemos lograr cosas más grandes si nos ponemos en las manos del Señor. Y nos esforzamos y lograremos nuestras metas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ellos se quejan
Y Josué les dice, pero ven acá, si ustedes son más, miren el ejemplo de Caleb. Vean todo lo que conquistó Caleb. Y ustedes se quejan porque les dimos este territorio. Si quieren más, conquisten más. Esfuércense más. El Señor los va a acompañar. Vayan a esos territorios y logren las victorias que necesitan. En todos los aspectos. Versículo 16. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros herrados. Los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Gerer. Aquí están buscando excusa. Esa gente es difícil para conquistarla. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, óyeme, tú eres pueblo grande, tienes gran poder, no tendrás una sola parte. Yo le hubiese dicho, esfuércense, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo aunque tengan carros herrados y aunque seas fuerte. No le dijo, esfuérzate y sé valiente, pero le dijo, ustedes pueden. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Aunque tengan ellos más fuerza aparentemente, aunque tengan ellos más carros, aunque tengan más capacidades, ustedes pueden. ¿Y por qué pueden? Porque Dios está con ustedes. Aunque ellos sean fuertes, ese monte será tuyo. Aunque posean carros, ustedes lograrán derrotarlos. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, si has llegado hasta esta lectura, déjame decirte que no hay dificultad tan grande, no hay conflicto tan duro y no hay adversidad que no pueda tener solución cuando nos ponemos en las manos del Señor. Si tú tienes proyectos, si tienes planes, si tienes alguna labor que hacer, déjame decirte que no hay límite cuando nos ponemos en las manos del Señor. Siempre y cuando estén esos planes fundamentados en lo que Dios ha establecido. Y el Señor le dijo a Israel, conquisten. El Señor le dijo a Israel, vayan. Yo pelearé por ustedes. Pero ¿qué hicieron ellos? A veces algunos se desanimaron, otros se esforzaron. Caleb es la demostración de que cuando nos ponemos en las manos del Señor y creemos también que podemos hacerlo porque el Señor guía nuestros pasos, porque hay un principio que rige nuestra vida, entonces, mi hermano, todo lo que nosotros pidamos al Señor, Él nos los dará conforme a su voluntad. Y eso a mí me fortalece la fe y me hace vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti, hoy más que nunca, es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.